es uno de nuestros vicedecanos en la Escuela de Negocios de Desarrollo Ejecutivo, y como vicedecano y profesor de nuestra Escuela de Negocios dirige dos de nuestros programas MBA, el Executive MBA y el Advanced MBA. Pero también, y dado, ¿no es cierto?, su experiencia, también es el director ejecutivo de nuestro Centro de Empresas Familiares. Algunas palabras respecto a Horacio. Horacio es doctor en Administración de Empresas del IE University en España, el Instituto de Empresas, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, posgrado en especialización en finanzas en la Universidad de la República en Uruguay, y también contador auditor de la misma casa de estudios en Montevideo, Uruguay. Sus actividades de investigación y de docencia se centran principalmente en temas relacionados con estrategia corporativa y su implementación, ambas con especial énfasis en lo que es la empresa familiar. De ahí el nombre, ¿no es cierto?, del webinar que tenemos hoy día. Asimismo, Horacio cuenta con una amplia experiencia y relevante experiencia profesional no académica, lo pudiéramos con un nombre, en consultoría, enfocando su asesoría en temas de formulación e implementación estratégica. También ha participado en proyectos con distintas organizaciones, en el caso de Chile, Codelco, Claro, Ultramar, por nombrar algunas empresas, pero también en diversas industrias en Uruguay y en Chile, trabajando tanto en el sector privado como en el sector público. Con amplia experiencia como académico y con amplia experiencia, ¿no es cierto?, en el trabajo profesional de aplicación en el campo de las empresas familiares, dejo con ustedes a Horacio con su clase magistral o su masterclass hoy día, cómo hacer de tu empresa familiar una organización innovadora. Muchas gracias, Horacio, por haber aceptado la invitación para participar en este webinar y dar a conocer parte de las actividades que desarrollamos como Escuela de Negocios. Bueno, muchas gracias, Andrés. Se te fue un poco la mano con tanta presentación. Te dejo la vara Creo alta. que, claro, va a estar complicado ahora. Bueno, gracias por la invitación. Este es un ciclo de charlas que organiza el Magíster en Gestión de Negocios, así que muchas gracias por invitarme y por considerarme. Y la verdad que es igual una oportunidad muy, muy importante para comunicarnos también con toda Latinoamérica. Estamos viendo que hay gente conectada de muchos lados, así que esto que antes era una actividad un poco más nacional, con esto de la tecnología se vuelve en algo muy internacional, así que bienvenidos a todos también. Y bueno, y muchas gracias de vuelta, Andrés, por la presentación y por poder hablar un ratito de esto de las empresas familiares, ¿sí? Y ahí creo que lo importante es comenzar. Voy a compartir desde otro lado. Voy a compartir desde aquí, es más fácil. Comenzar por una primera idea que nos parece muy importante, que es entender el contexto de esta charla. Y el contexto de esta charla es la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, una escuela que tenemos, o en la que tenemos como leitmotiv tener o lograr aprendizaje real aplicado al mundo real. Y por eso la verdad que este tipo de actividades para nosotros son sumamente importantes, ya que nos permiten toda la investigación que hacemos, llevarla de cierta forma al mundo real, ya sea a través de nuestras clases, a través de nuestra investigación. Así que para nosotros como escuela, y ahí me pongo un poquito el sombrero de vicedecano, es realmente importante este tipo de actividades. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué una charla sobre empresas familiares? Y es porque realmente que como escuela de negocios creemos que los negocios son el progreso, y la verdad que la empresa familiar en ese contexto es un articulador muy importante de este progreso de nuestros países, y por lo tanto hacer que tengan una gestión más profesional, una forma de ver los negocios más profesional, es uno de los pilares de nuestra escuela, y por lo tanto algo relevante, y que van a ver que
como decía Andrés, siempre se refleja en mucho de lo que hacemos también en nuestros programas, y en particular, bueno, el máster de gestión de negocios no escapa a eso, ¿sí? Con esa introducción, donde un poco estaba haciendo mi rol de vicedecano, hablar un poquito de esto, de entender el desafío de hacer que tu empresa familiar pase a ser realmente una organización más innovadora. Y ahí la idea es estar conversando con ustedes por más o menos unos 50 minutos, 45 minutos, 50 minutos, para después poder abrir una etapa de preguntas y respuestas. Los invito a que usen el botón de preguntas y respuestas para ello. Así lo podemos tener más ordenado, ¿sí? Así que al final vamos a tener unos buenos minutos para poder responder todas las preguntas que se les vayan generando, ¿sí? Me gusta empezar esta charla con esta mención a Warren Buffett, que Warren Buffett es muy conocido por ser un gran inversionista, pero a mí me gusta ponerlo acá, más que por ese rol de inversionista, por esta idea que él tiene de que en algún momento dijo: quiero dejarle a mis hijos el suficiente dinero para que puedan hacer lo que quieran, pero no tanto como para que no quieran hacer nada. Y en ese sentido, incluso, él ha donado gran parte de su fortuna, y detrás de esa idea subyace, creo yo, la idea de cómo hago que en realidad mi empresa familiar, o quienes mantengan viva la empresa familiar, sean capaces de mantener viva un concepto que a mí me gusta, o muchas veces lo mencionamos como la ambición. O sea, cómo mantener viva las ganas de seguir haciendo cosas y seguir generando progreso, tanto para la familia como para el país donde esté esa empresa. Así que me gusta abrir con esa idea, porque al final eso lo que nos hace es empezar a preguntarnos entonces por qué es importante hablar de innovación en la empresa familiar hoy en día. Y es importante porque primero vemos un contexto donde el desafío tecnológico es gigante, ¿sí? O sea, hoy en día, no tengo que decírselo, y más en época de pandemia, ¿no? Pero el desafío tecnológico es gigante. Los activos físicos dejan de ser relevantes. Tenemos otra particularidad que es súper interesante, donde tenemos las nuevas generaciones con aspiraciones, primero con aspiraciones de tomar decisiones. Probablemente muchas de las empresas familiares de ustedes están viviendo una realidad que es nueva, y es que probablemente las tres generaciones que están dentro de la empresa familiar quieren tomar decisiones, y eso antes no se daba. Antes generalmente había un respeto por la generación que estaba al mando, pero hoy en día eso no se da. Y yo creo que es buenísimo, porque hoy lo que necesitamos, sobre todo de las nuevas generaciones, es pensamiento disruptivo, es desafiar el status quo, y en el momento en el que estamos eso es súper importante, ¿sí? También estamos enfrentando, y bueno, de nuevo, esta realidad que estamos viviendo nos lo ha mostrado de forma brutal, una posibilidad de comunicarnos y de conectarnos que no existía, y por lo tanto, el último punto se hace cada vez más relevante, y es que hoy la sociedad le exige a la empresa y al empresario, quizás más importante, un involucramiento y una transparencia en el desarrollo económico de los países que no veíamos en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿a qué se enfrenta la empresa familiar hoy? Se enfrenta a un escenario que es totalmente distinto, ¿sí? Un escenario donde el desafío es de gestión, pero también de la empresa. Es de gestión porque tenemos que hacernos cargo de esta realidad, de este crecimiento exponencial de las organizaciones, de esta transformación del entorno, pero al mismo tiempo de una transformación también al interior de la compañía, ¿sí? Y eso, o de la familia, ¿no? Y eso es realmente un desafío gigante que no lo estamos viendo, porque al final uno podría decir que es la tormenta perfecta o es la oportunidad perfecta, ¿no? Uno lo puede tomar
de distintas formas. ¿Mm? Pero antes que nada, pensemos en qué pensamos por empresa familiar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empresa familiar? Esta es una definición que hace el Instituto de la Empresa Familiar, que dice, primero, una empresa familiar la podemos encontrar cuando tenemos una familia o varias, no muchas, pues, ¿no? Pero una familia que participa realmente significativamente en el capital social de la empresa, o sea, que es dueña. O sea, por lo tanto, ahí tenemos un elemento de dueñez que es relevante. También esa familia es capaz de ejercer control político y económico, o sea, las decisiones son de la familia, y eso también es relevante. Vemos que muchas veces, y en el mundo podemos tener ejemplos claros, como, no sé, un Banco Santander, que en realidad la familia no tiene una participación accionaria tan importante, pero igual ejerce poder y control político y económico sobre la empresa. La familia participa activamente en la gestión, y acá cuando hablamos de la gestión no solo estamos hablando del día a día, sino de otros elementos de la gestión, como puede ser el directorio. Y por último, y para mí, aquello que es la clave, ¿sí?, de la definición, es que la familia propietaria desea que la empresa continúe en manos de la familia. Y yo creo que esa es la clave de la definición. Esa es la clave de la definición de una empresa familiar. Para mí una empresa empieza a ser familiar cuando la familia que gestiona la empresa se pone como un objetivo más de la empresa la continuidad de la familia en el control de la propiedad, la toma de decisiones y la gestión de la empresa. O sea, ahí es cuando la continuidad generacional pasa a ser un objetivo estratégico más, de la misma forma que es el crecimiento, la rentabilidad o tantos otros elementos que podemos encontrar, ¿sí?, como relevantes o como estratégicos dentro de la empresa. Pasar la empresa a la siguiente generación se vuelve un objetivo estratégico. Y ahí es cuando, a mi gusto, estamos hablando de una empresa familiar. Ahora, ¿qué hace o qué consecuencias tiene que la empresa tenga esta mirada? Y bueno, en principio y principalmente es que la empresa familiar empieza a tomar decisiones de forma significativamente diferente a las no familiares, ¿sí? Y eso creo que es súper relevante al momento de reconocerse empresa familiar. O sea, cuando yo me reconozco empresa familiar, empiezo a entender que muchas de las decisiones que se toman en la empresa dejan de tener el componente racional o de racionalidad absoluta económica que puede tener una empresa no familiar. Y eso es lo que hace que la empresa familiar sea significativamente diferente. Y esa diferencia tiene aspectos positivos y negativos. Dentro de los positivos está la mirada a largo plazo, ¿sí? Se le llama paciencia estratégica, y eso hace que generalmente la empresa familiar sea más rentable. Tenemos muchos estudios que así lo prueban. En especial en tiempos malos, y eso se conecta un poquito con este otro elemento, porque generalmente lo que está en juego es el bolsillo del dueño. También invierten en proyectos que tienen muy buenas perspectivas, porque tienen perspectiva de largo plazo, porque la familia no está pensando en el próximo trimestre, sino que está pensando en la próxima generación, ¿sí? También son frugales, como le decía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al final, dado que el bolsillo que duele es el del accionista directamente, hay un control de costos más importante y hay un conocimiento del negocio muy relevante. Y eso hace que, por lo tanto, la empresa familiar generalmente sea capaz de ajustar perillas mucho más fácil, ¿sí? La empresa familiar tiene un mejor relacionamiento con el entorno, tenemos mucha investigación y cada vez más investigación al respecto, son más propensas a involucrarse en filantropía, ahí con Magdalena Ninat del Centro de Filantropía de la Escuela de Negocios, de la Escuela de Gobierno, tenemos mucha investigación al respecto. Y después tenemos alguna investigación más aplicada que tiene que ver con que generalmente contaminan menos, pero se involucran mucho más en su entorno. O sea, vemos que la empresa familiar tiene
esas particularidades, ¿sí? Y después hay otra, que ahí uno puede, ahí dependiendo de con quién converse, hay que ver si la palabra talento es la adecuada, pero generalmente retienen el talento de mejor forma. Generalmente en la empresa familiar vemos un mejor relacionamiento y una cierta lealtad y confianza que hace que en momentos donde hablamos tanto de compromiso, el compromiso en la empresa familiar generalmente es más alto. Ahora, como toda cosa que tiene buenos elementos, la empresa familiar también tiene aspectos negativos, ¿sí? Probablemente el principal y el que más uno escucha es este de los conflictos familiares, ¿sí? Y esos conflictos generalmente vienen directamente por una rivalidad entre miembros de la familia, o también puede venir por que a medida que la empresa o que el patrimonio de la familia madura, se empiezan a dar diferentes grados de propiedad, niveles de propiedad, lo que hace que los grados de control también cambien y eso puede impactar en la armonía familiar, ¿sí? Aquí un segundo punto que es que le digo que tiene una relación con este otro de retiene talento, recién le dije retiene talento, pero por otro lado también tiene escasez de talento, porque lo que tenemos es un techo de vidrio, ¿no? O sea, yo soy un ejecutivo que estoy en la empresa, pero sé, o podría pensar que finalmente todos los cargos van a estar ocupados tarde o temprano por un miembro de la familia. También, y hay una cosa súper interesante ahí, la empresa familiar generalmente tiene baja propensión a planificar la sucesión, cuando en realidad tendría que ser la que más planifica la sucesión. Así que ahí tenemos ahí una contradicción muy interesante. Otro elemento muy importante, y yo creo que hoy probablemente es uno de los más importantes, las brechas generacionales. De hecho, en algún momento este elemento yo lo tenía incluido acá arriba, pero hoy es tan relevante que siento que hay que ponerlo abajo, ¿sí? Estas dos o estas tres generaciones tratando de tomar decisiones, pero con generaciones muy, muy distintas, hace que la mirada sobre el futuro obviamente sea distinta. Y eso hace que muchas veces a la generación al mando le cueste aún más de lo que ya le cuesta generalmente delegar. Y por último, muchas veces se habla de una aversión al riesgo de la empresa familiar, porque generalmente toman menor deuda, se dice por ahí que tiene una menor inversión en inversión y desarrollo. Muchas veces también se habla de que son menos propensas a internacionalizarse. Y la verdad que ese es uno de los puntos que yo quiero en esta charla un poco desafiar. La verdad que la empresa familiar no es que tenga aversión al riesgo, sino que lo que pasa es que toma decisiones de forma distinta. Ahora, no lograr manejar esta singularidad ha creado algunos mitos de la empresa familiar. ¿Y por qué digo que son mitos? Porque este estudio, que probablemente este estudio que ha creado esta negra estadística en la empresa familiar, que se hizo hace 40 años, hace que muchas veces escuchemos esto sobre la empresa familiar. Y yo siempre digo, cuando escuchen esto, tengan cuidado de probablemente están tratando de vender algo, ¿no? Y esta estadística lo que dice es que entre la primera y la segunda generación solo sobrevive un 33% de las empresas familiares. A la segunda generación la sobrevive solo un 15%. Y más allá de la tercera generación, solo un 4% de la empresa familiar. Pero fíjense, ¿por qué hablo yo que esto es un mito? Porque la verdad que, como les digo, esto es un estudio de principios de los 80, por lo tanto, si después de casi 40 años la academia, los consultores, la propia empresa familiar no ha sido capaz de gestionar esto, estaríamos en muchos problemas. Y segundo, que en este estudio hay muchas cosas que hoy definimos, ¿sí? Definimos. Como éxito, este estudio lo definiría como un fracaso. Este estudio lo que hacía básicamente es tomar el identificador fiscal y decir, bueno, el RUT, o dependiendo del país donde estés, o sea, su verificador impositivo, es decir, este número impositivo este año existe
el año que viene ya no existe en manos de la familia, bueno, ahí hay un fracaso, pero en realidad tal vez que esa empresa familiar se vendió y con ese capital se abrieron 3 empresas familiares nuevas, y yo creo que eso no sería un fracaso. Entonces, hay que entender que la estadística, por un lado, puede tener como falencias, y por otro lado, la verdad que hoy en día investigación mucho más actualizada muestra que incluso la empresa familiar es capaz de sobrevivir más años que la empresa no familiar, en un contexto donde las empresas cada vez viven menos. Así que nos tendríamos que preguntar qué es el éxito para la empresa familiar. Si eso que antes decíamos, traspasarlo, o sea, que no vender la empresa es un éxito, nos tenemos que preguntar si ahora, ¿qué definimos como éxito en la empresa familiar? Y esta pregunta, la verdad que a mí me gusta mucho, es parte de mi investigación. Y lo que empezamos a ver, que el éxito para la empresa familiar ya no es solo un éxito económico, sino que empieza a tomar otro concepto, un concepto que le llamamos en la academia riqueza socioemocional, que ahí lo vamos a ir un poco profundizando, pero que me gusta ejemplificarlo en alguna de estas frases que tenemos acá, que son frases que hemos ido recopilando en nuestros cursos de empresas familiares. Pero, por ejemplo, aquí vemos una empresa que cuando le preguntábamos qué es éxito, nos decía: para mí, familia, el éxito radica en lograr mantener patrimonio en momentos difíciles sin perder la unidad familiar. Para nosotros éxito no es otra cosa que dejar un buen nivel de vida a la siguiente generación, aportando al desarrollo de nuestra región. Para esta otra familia, el éxito es mantenerse unidos y en armonía con el objetivo de tener un buen pasar económico para todos y generar impacto en la sociedad. Entonces lo que estamos viendo, que para la empresa familiar, la riqueza ya no es solo económica, sino que también es socioemocional. ¿Y qué es la riqueza socioemocional? Bueno, la riqueza socioemocional no es otra cosa que el valor afectivo que una familia obtiene por ser accionista de una compañía. ¿Sí? O sea que cuando yo pienso en una empresa familiar o cuando yo soy un accionista familiar, es verdad, a mí me sirve mucho tener buenos ingresos, pero también hay otra realidad, y es que hay otros elementos que no son tan fáciles de medir como es eh, la rentabilidad, que también son relevantes para el empresario familiar. ¿Sí? Y como somos académicos, y en la academia tenemos que medir las cosas, hemos tratado de medir esta riqueza socioemocional. De la misma forma que cuando queremos decir esta empresa es más rica o menos rica, ¿sí? Económicamente vamos y miramos el estado de resultados o el balance, que quisimos entender qué significa para el empresario familiar o para la familia empresaria esta riqueza socioemocional. Y empezamos a ver y analizar ahí, y nos dimos cuenta que para el empresario familiar, mantener el control de la empresa tiene valor. ¿Sí? Poder tomar decisiones sobre la empresa tiene valor. Eso le llamamos control e influencia. ¿Sí? O sea, el control y la influencia tiene valor para el empresario familiar. La identificación tiene valor para el empresario familiar. Ahí recién, dentro de los participantes, veía un par de amigos de Uruguay. Yo soy uruguayo también. En Uruguay esto es tan fuerte que hay muchas empresas en Uruguay que son sucesores de Pérez, ¿no? O sea, la identificación es tan grande que queremos mantener, ya no es suficiente el Pérez Hermanos, ¿no? El apellido es parte de la identificación de la familia. ¿Sí? También hay toda una dimensión relacionada con los lazos sociales, con el valor que tiene para mí o lo que yo puedo hacer siendo empresario con respecto a por un lado, la sociedad en su conjunto, pero también con lo que yo puedo hacer con mis trabajadores, ¿no? O sea que ahí hay un valor también muy importante de ser dueño. Y después hay otros dos que están mucho más íntimamente relacionados con la familia. Uno es lo que llamamos el apego emocional entre los miembros de la familia. A mí me acuerdo que en alguno de los invitados
algunos de nuestros cursos de empresas familiares, decía, hey, qué cosa más bonita que llegar por la mañana y que mi jefa sea mi madre. Tiene sus pros y sus contras, pero igual es mi madre. O sea, mantengo ese lazo emocional vivo todos los días, que de otra forma quizás la vería cada 2, 3 semanas, un mes. Y por último, como algo muy valioso también, el mantener el legado familiar, ¿sí? Generalmente las empresas familiares partieron como un emprendimiento, partieron como un sueño de un fundador, una fundadora, de un grupo de amigos o de un grupo de hermanos, y ese sueño, esa historia de éxito, tiene un valor, ¿sí? Afectivo que generalmente la empresa familiar pretende mantenerlo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con esto? ¿O qué hemos descubierto en la medida que hemos ido investigando sobre esto? Que la empresa familiar no toma decisiones únicamente mirando al estado de resultados, sino que también lo que está haciendo es tratando de proteger esta riqueza socioemocional. Entonces, muchas veces, y eso me pasa mucho con nuestros alumnos más jóvenes, que después que terminan, no sé, el magíster en gestión de negocio, por ejemplo, dicen, bueno, lo que pasa es que mi padre no entiende nada o mi familia no entiende nada, mira, te hago un ban, un TIR, y esto es una inversión súper potente, ¿cómo puede ser que no se dan cuenta si no, no cachan nada, como se dice acá en Chile? Pero en realidad el que no está cachando es él, que probablemente lo que está pasando con su familia es que la unidad de análisis no es solo económica, sino que la toma de decisiones, sobre todo la toma de decisiones difíciles, depende también de alguna de esas dimensiones socioemocionales. Por lo tanto, lo que va a estar pasando es que el tamiz cognitivo, ¿sí?, para tomar esa decisión, no solo va a ser el estado de resultado, sino que quizás estoy pensando, no, si yo tomo esta decisión, voy a estar perdiendo control sobre mi empresa, y yo no quiero perder control sobre mi empresa. Si tomo esta decisión, quizás voy a estar poniendo en juego el nombre de la familia, y yo no estoy dispuesto a poner el nombre de la familia en juego, porque si estoy poniendo en juego González Hermanos, estoy poniendo en juego el nombre de la familia, o el legado de mi abuelo o de mi padre, y por lo tanto la dimensión económica entra uno podría decir que entra en conflicto. A mí me gusta mirar siempre las cosas positivamente. Entra de cierta forma a balancear la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, mucho de lo que vamos a estar hablando sobre cómo hacer a tu organización más innovadora va a tener que ver con esto, ¿sí? A cómo entiendo entonces, cómo toma decisiones la familia para a partir de ahí decir, bueno, ¿por qué mi familia o por qué mi empresa no es innovadora? ¿Sí? O sí lo es. ¿Mm? ¿Y por qué esto? Porque al final lo que vemos que el gran desafío de la empresa familiar termina siendo el balance o el balancear las metas económicas con las metas socioemocionales, ¿sí? ¿Y por qué esto? Y esto es investigación que tenemos por ahí. Porque obviamente que si no hay foco ni en lo socioemocional, o sea, ni en la familia, ni en la empresa, obviamente que esta empresa está condenada al fracaso. Ahora, si solo tengo foco en la familia, lo que tengo acá es una familia soñadora, porque tarde o temprano el negocio se va a acabar y si no tengo negocio no tengo empresa familiar, ¿sí? Voy a tener una familia muy, muy bonita, muy armónica, ¿sí? Que estamos muy comprometidos con la empresa familiar, pero no voy a tener empresa para gestionar. Después tenemos a las empresas que le llamamos transaccionales. ¿Y por qué es una empresa transaccional? Porque básicamente no hay ningún apego con la empresa. En realidad lo que yo tengo es un patrimonio compartido que cuando falta el pater familia o la mater familia, se termina la empresa, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las familias realmente transgeneracionales? ¿Cuáles son las familias empresarias? Las que logran dar el próximo paso son aquellas familias que son capaces de balancear estas dos dimensiones. Y esa es la lógica que vamos a usar entonces para hablar de la creación de valor transgeneracional
en la familia empresaria pensando en que yo tengo que renovar los lazos emocionales entre los miembros de la familia, pero al mismo tiempo tengo que mantener permanentemente vivo el negocio. Y si estamos hablando que estamos en un contexto donde los negocios desaparecen rápidamente, es fundamental estar permanentemente innovando en mi empresa familiar, ¿sí? A este enfoque que vamos a estar hablando, tenemos algunas cositas escritas por ahí, se llama el enfoque del doble balance. ¿Y por qué es importante el enfoque del doble balance? Porque primero que nada, tengo que entender que si yo como empresario familiar le pongo demasiado foco, ¿sí? Por ejemplo, al control, demasiado foco al control, quizás empiezo a limitar el crecimiento, el pensamiento estratégico. Quizás mato la mentalidad emprendedora de la empresa. Ahora, obviamente que si lo uso bien, voy a tener un fuerte liderazgo, voy a tener rapidez en la toma de decisiones. Entonces empezamos a ver que estas dimensiones que hablábamos, si yo las uso bien, voy a estar de cierta forma empujando al negocio. Si las uso mal, voy a estar de cierta forma poniéndole freno al negocio. Por lo tanto, lo que empezamos a ver que el empresario familiar tiene que ser capaz de entender qué es lo que más valora de su empresa familiar, para a partir de ahí ver si esa valoración que tiene, o si ese sesgo cognitivo que puede tener en su toma de decisiones, no le está cortando la posibilidad de crecimiento y de innovación. Por lo tanto, mucho cuidado en balancear para que los aspectos que pueden ser muy positivos si yo los manejo bien, no se transformen en podríamos decir, un problema a la creación de riqueza económica, ¿sí? Ahora, por otra parte, como les decía, y esto para quienes han tomado algunos de mis cursos más de estrategia, para mí esto es la clave hoy en día en momentos turbulentos, tiene que ver con el dormirse en el status quo. Hoy en día no podemos dormirnos en el status quo. ¿Por qué? Porque si este curso esta charla lo hubieran hecho hace, no sé, 15 años, probablemente yo lo que les hubiera dicho, no, ustedes lo que tienen que hacer es buscar su ventaja competitiva, encontrar ese nicho de mercado, aferrarse, tener una organización bien apretada, bien enfocada en eso, porque si es así, van a poder tener éxito al inicio y encima cuando esto lo voy retroalimentando, voy a tener más éxito. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa lógica que teníamos en el pasado, que llevaba a la inercia, y que decíamos la inercia es buena, porque al final entonces soy una locomotora, hace que si el entorno no cambia, que era lo que pasaba antes, era el santo grial de la estrategia, pero como hoy el entorno pasa cambiando, te lleva directamente al fracaso. Por lo tanto, empezamos a ver, hey, por un lado tengo que tener mucho cuidado de cómo tomo decisiones y de qué es lo que valoro en mi empresa, y por otro lado empiezo a decir, ojo, que ya aquello que yo decía, el status quo es bueno, deja de ser verdad en este nuevo entorno. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es cómo mi organización la vuelvo una organización ambidiestra, ¿sí? ¿Qué significa ser una organización ambidiestra? Por un lado significa explotar mi ventaja competitiva actual. ¿Sí? Porque si yo encuentro mi ventaja competitiva y no la rentabilizo y no aprovecho el momento, probablemente no voy a tener futuro. Pero por otro lado, tengo que estar balanceando otra realidad, que es el explorar nuevas oportunidades de negocio, nuevas ventajas competitivas. Porque si me quedo solo pegado en mi ventaja competitiva actual, lo que me muestra el entorno es que voy a estar probablemente en 5 años sufriendo mucho y probablemente desapareciendo como empresa, ¿sí? Por lo tanto, la gran pregunta para mí hoy ya no es y o, sino es
sí o sí y. Yo tengo que explotar y explorar. Antes uno podía decir, bueno, yo exploto mi ventaja competitiva y en algún momento veo alguna oportunidad. No, hoy en día yo tengo que estar permanentemente explorando y explotando. Explotando mi ventaja competitiva, rentabilizando mi negocio, poniéndole mucha cabeza y por otro lado explorando nuevas oportunidades. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que hay un desafío gigante y es que la organización que es capaz de explotar y hacerlo muy, muy bien es muy distinta a la que es capaz de explorar y hacerlo muy, muy, muy bien. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos que lograr que mi organización haga un poco de las dos cosas. Y lo que nos muestra la investigación es que al final lo que yo tengo, es verdad que hay soluciones más a nivel de la organización, pero acá la clave está en el líder, en el que toma decisiones. El que toma decisiones tiene que ser capaz de ser un líder ambidiestro. Y el foco que vamos a tener en nuestra conversación va a ser en cómo la familia y el líder de esa familia que está en la empresa se transforma en por un lado, el líder en un líder ambidiestro y la organización familiar en una organización ambidiestra. ¿Sí? El gran desafío entonces del doble balance es balancear estos elementos de la toma de decisiones con el explorar y el explotar. Por lo tanto, en la empresa familiar, el ser innovador y mantenerme vivo es mucho más desafiante que la empresa no familiar. ¿Por qué? Porque la no familiar, yo tiro una línea acá, me olvido de todo lo que tengo aquí a la derecha de mi pantalla, a la izquierda de mi pantalla, perdón, ¿no? Pero me olvido de todo esto y me enfoco solamente en el negocio. La empresa familiar no se puede olvidar de la dimensión socioemocional. Esta es una investigación muy interesante que hicimos con el IE, con el Instituto de Empresa, es parte de mi tesis doctoral y está publicado en un libro, donde lo que hicimos fue tratar de entender distintos tipos de empresas latinoamericanas. Y empezamos a tratar de entender si esas empresas latinoamericanas eran capaces de explorar, explotar o hacer las dos cosas. ¿Sí? Y ahí encontramos 5 tipos de empresas. 5 tipos de empresas. Acá lo que encuentran en el eje es simplemente el promedio. El promedio. Entonces, en promedio, vemos que hay un grupo de empresas que no hacen ni una cosa ni la otra. Lo hacen más o menos bien todo. Y vemos que hay el grupo 1 y el grupo 2 son capaces de hacer las dos cosas. ¿No? Y ahí después le voy a decir por qué tenemos 2 grupos, porque acá podríamos tener un solo grupo, pero tenemos que entender un poquito más a medida que vayamos avanzando. Vemos acá el grupo 3 y el grupo 4, que son realmente empresas que están en riesgo. No están siendo capaces de explotar su ventaja competitiva, o sea, organizacionalmente no son capaces de estar explotando su ventaja competitiva, pero tampoco son capaces de explorar nuevas oportunidades. Y vemos un grupo, este grupo, y si pudiera, no me di cuenta, tendría que haber hecho una votación para ver a ver en cuál grupo a ustedes les gustaría estar. Tenemos un grupo que es donde están las empresas ambidiestras. En este grupo 5 tenemos empresas familiares ambidiestras. Y ahí dijimos, bueno, hagamos el doble clic, vayamos a entender qué hace diferente a esta empresa familiar que está acá, porque esa es la empresa familiar que va a ser capaz, desde el punto de vista del negocio, de ser sostenible en el tiempo. Y lo que hicimos fue explorar, ¿sí? Identificar qué es lo que hacían bien o mal estas que están acá. ¿Y desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la riqueza socioemocional. Entonces empezamos a decir, a ver, ¿qué es lo que hace esta empresa familiar que logra ser ambidiestra? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo toma decisiones? ¿Qué es lo que valora? Y vemos que tiene un balance si ustedes se acuerdan, acá habíamos hablado en el deseo de mantener el control y la identificación, en el usar la empresa como un conector con el medio. Fíjense una cosa súper interesante. Lo tienen muy alto todo esto, pero
los lazos emocionales son capaces de mantenerlos muy controlados. O sea, son empresas que entienden que la empresa tiene que estar no al servicio de la familia, sino la familia al servicio de la empresa. Y son familias que tienen el deseo de traspaso generacional muy marcado. Y fíjense en otra cosa, las empresas que lo hacen muy mal, que acá tenemos acá una empresa que en realidad tiene un empresario familiar que lo único que le importa es el control y que todo el resto no le importa. O sea que acá tenemos una empresa que en realidad tiene, más que un empresario familiar, tiene un emprendedor que tiene una empresa y que también tiene familia, pero que en realidad no está pensando como empresa familiar. Y acá tenemos una familia que piensa que la familia es más importante que todo el resto. Y por lo tanto tampoco es capaz de ser ambidiestra. Entonces vemos que empresas familiares, ¿sí? En el grupo 3 y 4, empresas familiares que o bien no son familiares porque tienen un dueño que no piensa en la familia, o bien piensan que lo primero es la familia, por sobre todo el resto, no van a ser capaces de sobrevivir en el tiempo. ¿Qué pasa con estas que lo hacen más o menos bien? Bueno, acá tenemos un grupo que en realidad no es una empresa familiar. Acá probablemente tenemos una empresa que sí puede ser que la familia tenga una participación accionaria importante, pero que en realidad la familia no se ve reflejada en la empresa para nada. La empresa es un elemento más y probablemente es casi una empresa no familiar. Y después tenemos acá otro grupo que es muy interesante, que es probablemente un grupo que está en proceso de dar el salto o bien al grupo 5 o al grupo 3. ¿Sí? Estas son familias que están en proceso de definir hacia dónde van a ir a apuntar. Esto nos pareció una cosa súper interesante, porque yo ahí, con esto, puedo empezar a hablar y a ver cosas muy interesantes. Y acá lo que nosotros hicimos fue cruzar, y si hacen a los que me han tenido profesor siempre saben que hago el mismo chiste malo, pero en management uno puede entender todo en matrices de 2x2, ¿sí? Entonces tratamos de entender esto en una matriz de 2x2, donde decimos, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué hace este grupo 5? Que es el que yo quiero, es donde quiero estar. Fíjense, es el que tiene la riqueza socioemocional más alta, y al mismo tiempo las que tienen la orientación ambidiestra más alta. Por lo tanto, estas son las familias que lograron balancear la familia y al negocio. Y fíjense una cosa muy interesante. Cuando los comparamos con el grupo 4, que también tienen riqueza socioemocional muy alta, ¿sí? También tienen riqueza socioemocional muy alta, vemos que son una de las que tienen la orientación ambidiestra más baja. ¿Y por qué eso? Porque ponen, como decíamos al principio, a la familia primero. ¿Sí? Es la empresa al servicio de la familia y no la familia al servicio de la empresa, para que la empresa sea un elemento que permita alimentar a esta riqueza socioemocional. ¿Sí? Por lo tanto, empezamos a entender el doble balance, el balancear lo socioemocional con lo empresarial es relevante. ¿Qué conclusiones podemos sacar de eso? Podemos sacar la conclusión de que las familias que son realmente de alto potencial son capaces de balancear la exploración con la explotación. O sea, son empresas familiares ambidiestras. Además, son empresas que otorgan una alta importancia a la preservación de esta riqueza socioemocional. Ahora, no a cualquier dimensión, sino que son capaces de entender que lo importante de desarrollar es la identificación de la familia con la empresa, es importante establecer relaciones duraderas con los stakeholders, es importante mantener la intención de transmitir el legado a la siguiente generación. Sin embargo,
son empresas que entienden que el control es importante, pero no es lo prioritario. Porque si yo mantengo un control demasiado férreo sobre la empresa no va a poder florecer. Voy a tener una empresa familiar, pero no voy a ser capaz de tener una empresa que crezca para que la familia pueda transformarse en una familia empresaria. Y por último, y probablemente lo más importante, la familia empresaria está al servicio de la empresa familiar y no al contrario. Por lo que la influencia de las emociones en los procesos de toma de decisiones es bastante limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es muy simple. O sea, yo no voy a estar buscando que mis hijos tengan que estar en la empresa, sino que voy a estar buscando cuál es el mejor perfil para mi empresa en este momento. Y si justo mi hijo es el adecuado, podrá estar ahí, ¿sí? Por lo tanto, es poner la familia al servicio de la empresa. Por lo tanto, empezamos a ver, por un lado, temas más desde la toma de decisiones que hacen importante o que son relevantes para que la empresa familiar sea innovadora. Y por otro lado, podemos ver qué características tienen las empresas familiares para hacerla más o menos innovadora. Por un lado, vemos barreras a la innovación dentro de la empresa familiar, ¿sí? Como le decía al principio, la inercia, el éxito del pasado, la resistencia al cambio, el querer mantener el control, ojo con eso, ¿sí? El decir, no, si mi abuelo lo hizo así, ¿por qué voy a cambiar yo? ¿Sí? También la permanencia de cargos ejecutivos por mucho tiempo en la empresa también puede ser una barrera de innovación. La concentración del patrimonio también es una barrera de innovación. Y obviamente la concentración en la toma de decisiones. De vuelta, si ustedes se dan cuenta, el control muy exacerbado como un inhibidor a la innovación. Pero también tiene otros elementos que son habilitadores y que ustedes tienen que identificarlos en su empresa familiar y tratar de potenciarlos, ¿sí? Por un lado, la flexibilidad, ¿sí? En la empresa familiar la toma de decisiones está bastante más concentrada y por lo tanto la toma de decisiones puede ser mucho más rápida. Hay una baja dependencia generalmente del capital externo, por lo tanto puedo tomar decisiones mucho más, por decirlo de alguna forma, mucho más arrojadas, ¿no? Mucho más, puedo poner mucho más en apuestas mucho más grandes, ¿sí? Hay una mayor facilidad de la implementación, hay un foco generalmente en el largo plazo, y generalmente, y esto es una investigación muy interesante que hizo un colega muy apreciado de la Escuela de Negocios, que bueno, ahora ha emigrado fuera de la escuela, Patricio Durán, que mostró que la empresa familiar es generalmente más efectiva en implementar innovación en la empresa. Una cosa súper interesante, es una investigación muy interesante que hizo Patricio hace unos años. Por lo tanto, vemos que si el contexto es bueno y la empresa familiar o la familia es capaz de autogestionarse, la empresa familiar va a ser un buen contexto para la innovación, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tendrían que ustedes estar pensando si quieren hacer de su empresa familiar más innovadora? Por un lado, realmente pensar en la innovación y aprovechar a las nuevas generaciones. Muy importante. ¿Sí? A veces yo siento que hablamos de transformación digital y estamos hablando entre personas que la verdad somos inmigrantes digitales. O sea, los digitales realmente son los chicos de 20 años. Y probablemente en la nueva generación tienen a alguien así y lo están desaprovechando. Cultiven una expertise y una motivación por innovar. Clave, 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 clave. Atraigan talento externo y eso muchas veces, la verdad que la empresa familiar, con ciertas prácticas que tiene, a veces atenta contra la atracción de talento externo, pero de verdad que es realmente importante. Mantengan un gobierno corporativo robusto, ¿sí? O sea, traten de sumar directores externos si su compañía ya tiene un tamaño más importante. Den libertad
den libertad para la toma de decisiones, ¿sí? Y por último, establezcan redes de largo plazo. O sea, eso, y si ustedes se fijan, estamos volviendo un poco a la misma lógica de qué es lo que van a priorizar en su toma de decisiones, ¿sí? Si ustedes están priorizando únicamente el control, bueno, muchas de estas cosas se van a caer. Si ustedes no creen que los stakeholders sean relevantes, bueno, algunas de estas cosas, por ejemplo, se van a caer. Por lo tanto, muy, muy, muy importante cómo toman decisiones y cuál es el relato que ustedes tienen al interno de su empresa familiar es realmente relevante. Ahora, ¿cuál es el gran desafío entonces? El gran desafío es preservar la riqueza socioemocional sin menoscabar la creación de valor financiero. El desafío es pasar de ser una empresa familiar que piensa en la supervivencia de mi empresa a ser una familia empresaria que lo que trata de hacer es crear valor de generación en generación. Y para eso tienen que, primero que nada, tener una estrategia de familia. Para partir de esa estrategia de familia y de tener muy claro qué es lo que ustedes valoran como familia, cuáles son los atributos socioemocionales que van a estar o que van a querer, o sobre los cuales van a querer anclar su cultura de familia. Para partir de ahí, tener una estrategia de negocio y una toma de decisiones, mecanismos para tomar decisiones, una sucesión planificada y una atracción de talento que esté alineada con esta estrategia de la familia y del negocio, ¿sí? O sea que tenemos que poner foco en estos cuatro grandes elementos, ¿sí? Toma de decisiones, planificación y atracción de talento externo, pero si antes no tengo la reflexión familiar y estratégica, no tiene mucho sentido seguir. ¿Por dónde partir? Y ahí puede haber una mala noticia para algunos de los que están escuchando. ¿Por dónde partir? Por aquí, ¿sí? Partir por la sucesión, por entender que la sucesión es un proceso, no es un hito en la historia de la familia, y por lo tanto, a lo largo de esta sucesión tenemos que ir discutiendo estos valores, esta riqueza socioemocional, y tenemos que ir empujando también dentro de este proceso de sucesión aquellos sucesores que van a ser capaces de mantener a la empresa ambidiestra. Y quizás es una combinación de sucesores. Quizás tengo un sucesor que es mucho mejor para la gestión, para mantener los números apretados, para estar. Y quizás tengo otro sucesor que es el innovador, el loco. Bueno, genial. Genial que eso lo pueda lograr dentro del proceso de sucesión. Acá, a mí me gusta mucho hacer esto también es parte de la investigación que les contaba. Nosotros fuimos y le preguntamos a las familias empresarias, estas ambidiestras, le preguntamos, bueno, aparte de de muchas cosas que le preguntamos, ¿qué es lo que ustedes esperan, fundadores exitosos, de sus hijos? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de ustedes? Y ellos nos dijeron, mis objetivos son pasar la propiedad y el control de negocio, ser equitativos, unidad familiar, tener un negocio sano para pasar, ¿sí? Eso es lo que estos fundadores pensaban que era lo que tenían que pasarle a la siguiente generación. Sin embargo, la siguiente generación le decía, hey, yo lo que quiero que me pasen es la mentalidad emprendedora. La gestión la tengo, la gestión, poder ir a hacer un programa en la Adolfo Ibáñez y voy a tener habilidad de gestión. Pero yo quiero que me pasen la historia emprendedora, que me pasen los valores de la familia, que me pasen cuál va a ser mi rol en esta nueva etapa de la empresa. Y que sí, obviamente me pasen la gestión en algún momento, pero en realidad lo que piden es algo mucho más estratégico, si ustedes se fijan, que simplemente pasar la propiedad. Y muchas veces pensamos que el proceso de sucesión es pasarle la propiedad a la siguiente generación. Es un proceso mucho más profundo, donde tiene que confluir cariños, donde tienen que confluir valores, mentalidades, para que esta empresa pueda seguir
manteniéndose en el tiempo. Por lo tanto, no se trata simplemente de pasar la empresa a la siguiente generación, sino que el desafío para que tu empresa sea realmente innovadora es preservar la riqueza socioemocional pasando el espíritu emprendedor y los valores de la familia, ¿sí? O sea, tenemos que ser capaces de anclar este pasar la empresa en ciertos valores y en cierta mentalidad emprendedora relevante para que esto sea exitoso. Y esto no es otra cosa que mantener un balance, y con esto voy terminando, un balance. Esto es no una slide, pero una forma de pensar que la tengo que agradecer a una muy buena amiga con la que hacemos cursos de empresas familiares, Carolina Pereciño, que ella dice, a ver, acá esto es como tener muy bien pavimentado las dos vías, la vía de la empresa y la vía de la familia. Si yo solo me preocupo de la familia, y acá tuviera todo un empedrado, la verdad que esta autopista no funcionaría. Si yo me preocupo solo de la empresa y no de la familia, pasaría exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, la autopista no sería exitosa. Por lo tanto, en la empresa familiar tengo que preocuparme tanto de la familia como de la empresa, con el foco en transformarla en una organización ambidiestra. Esto es un poco las ideas que quería compartirles. Estamos justo en las 19:30 y la idea ahora es poder abrir el foro a tener compartir algunas ideas o algunas preguntas que ustedes puedan tener con respecto a lo que acabamos de conversar. Así que si quieren, tienen ahí el botón de preguntas y respuestas. Yo voy a ir leyendo algunas que ya han ido llegando y cualquier cosa me van haciendo llegar nuevas preguntas, ¿sí? Una de las preguntas que me hacen aquí, Marta, me dice, cuando se habla de traspaso generacional de la empresa y o buscar mejores económicas para la próxima generación, ¿se estaría hablando de empresas a disposición de la familia? Bueno, Marta, yo creo que a lo largo de la presentación hemos justamente conversado de eso. Yo creo que es realmente todo lo contrario. Acá el desafío se trata en entender que si yo me quiero transformar en una familia empresaria, o sea, si yo quiero realmente pasar de generación en generación, no es solamente traspasar un patrimonio, sino que es un poquito más. Porque si yo solo me enfoco en tener una empresa para pasarle a la próxima generación, probablemente esa próxima generación piense que lo que tengo que hacer es mantener a la empresa, cuando en realidad lo que tengo que mantener es un mindset en mi empresa familiar, en mi familia empresaria, que le permita ir invirtiendo en nuevas empresas, creando nuevos negocios. Imagínense que al final, si uno se pone a pensar en la realidad de los negocios hoy, si yo me quedo pegado con una empresa que fundó mi padre y que no se ha actualizado, solo porque la creó mi padre, estaría en un riesgo súper alto. Así que yo, en ese sentido, Marta, me parece que no es solamente pasar una empresa a la siguiente generación, sino que pasar una forma de pensar, unos valores y una forma de hacer negocios. Yo creo que ese es una clave en eso. Miguel Ángel nos pregunta, ¿podrías compartir un par de claves relativas a cómo evitar pérdida de flexibilidad empresarial al ir generando ecosistema interno o estructura de gobernanza? Súper bueno, mira, yo en eso creo, Miguel Ángel, que acá hay una mezcla en tu pregunta entre lo que es gestión y empresa familiar.
al final del día claramente es importante la gobernanza, claramente es importante poder tener buenos procesos de gestión, porque si no el crecimiento no se logra, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que entender es que esta flexibilidad la tengo que dar o la tengo que buscar a través de ciertos procesos que si la familia no está dispuesto a implementarlos por miedo a perder control sobre la empresa, muchos de ustedes que pueden haber hecho algún curso de innovación con nosotros o en alguna otra institución, saben que para innovar se necesita autonomía. Si yo no estoy dispuesto a entregar autonomía porque tengo miedo de perder el control de mi empresa, eso no va a pasar. Por eso les decía hace un rato la relevancia de entender que el control no es todo y que tengo que estar dispuesto a pasar control si yo quiero que haya innovación en mi empresa. ¿Sí? Josep me pregunta qué opinamos de la aplicación del modelo interno, externo, interno como parte del proceso de sucesión y qué riesgos puede conllevar su aplicación. Yo soy realmente agnóstico con respecto, y la verdad que creo que es algo que caracteriza a cómo pensamos la empresa familiar dentro de la escuela de negocios. Y voy a ser un poco odioso, depende. Si yo tengo al mejor candidato dentro de la empresa y además es dueño, o sea, además va a estar comprometido per se, y además va a estar comprometido con una historia de emprendimiento familiar, ¿cómo le voy a negar la posibilidad de ser parte de la empresa? Ahora, ahí el desafío, y ahí contesto un poquito también a Miguel Ángel y a algunos de ustedes que están preguntando sobre la organización gerencial, tengo que darle la gobernanza necesaria a esa empresa y a esa familia para quien esté en ese cargo, esté haciendo lo mejor para la empresa alineado con las aspiraciones de la familia. ¿Sí? Y que si lo hace mal, lo pueda sacar. Y ese es el gran problema que hay muchas veces en la empresa familiar. O sea, para mí el problema no es que haya miembros de la familia en la empresa, sino que las familias muchas veces no son capaces de gestionarse ellos para que llegado el momento, cuando un miembro de la familia no lo está haciendo bien, lo puedan sacar, le puedan dar lineamientos, etc. Entonces yo creo que ahí más que nada es un tema más no es el modelo, para mí no es un tema de modelo si externo o interno, o interno, externo, interno. Para mí es más bien un tema de profesionalizar la toma de decisiones de la familia. Y a mí me gusta muchas veces cuando se habla de profesionalizar a la empresa familiar, se piensa que profesionalizar a la empresa familiar es sacar a los miembros de la familia de la empresa. Para mí no tiene nada que ver con eso. Para mí es profesionalizar, es poner personas profesionales con conocimiento y con accountability de lo que están haciendo. Y para mí eso es profesionalizar la empresa familiar. Alguien me pregunta, ¿la empresa familiar podría venderse fácilmente? Bueno, hay muchos ejemplos. De hecho, bueno, partimos con un quote de Warren Buffett. Muchas veces se habla de Warren Buffett por lo que ha hecho en la bolsa, en la bolsa de valores. Pero uno de los grandes secretos de Warren Buffett es que él ha sido muy inteligente en los flujos que saca de la bolsa de valores, invertirlos en empresas familiares que tienen muy buenos prospectos, ¿sí? Dejar a la familia en la gestión y él sacarle la presión financiera a la familia. Por lo tanto, yo creo que sí, las empresas familiares se pueden vender. Ahora, para vender una empresa familiar, y ahí una cosa que yo hablo mucho, eso lo hablamos mucho en nuestros cursos de empresas familiares, y de hecho lo conversamos mucho también en el curso que tenemos en el MGN, porque generalmente tenemos muchos sucesores en el MGN, se da esa particularidad. Muchas veces la empresa familiar no es una empresa.
sino que es un empresario que tiene un montón de personas abajo que hacen lo que él dice, pero no tiene una organización. Entonces, el gran desafío del empresario familiar y de la familia, si quiere tener un buen proceso de sucesión, es crear una organización debajo de ese empresario. Si vos tenés una buena organización, y eso implica tener buenos procesos, buenos sistemas, tener un buen control de gestión, si vos tenés una organización, la empresa se puede vender perfectamente, ¿por qué no? Ahora, si vos lo que tenés es una empresa que gira en torno a un empresario o una empresaria, y vos le sacás a ese empresario o empresaria, y ese castillo se cae, va a ser muy difícil de vender esa empresa. Pero si nos preocupamos de las dos cosas, yo creo que no hay ningún problema en eso. Iván me dice con respecto a los aspectos positivos, no está de acuerdo, y eso es lo bueno, que no estemos de acuerdo. De hecho, nuestro leitmotiv es pensar con libertad, así que genial, Iván. No está de acuerdo con que la mirada de largo plazo sea un aspecto positivo. Te cuento por qué es un aspecto positivo, Iván, o por qué lo vemos como un aspecto positivo. De hecho, hay varios libros hoy en día, hay mucha investigación. De hecho, la consultora Bain habla mucho de eso, de que necesitamos menos ejecutivos y más dueños. ¿Y por qué? Porque muchas veces el ejecutivo, que está pensando solamente con mindset de ejecutivo y con el beneficio propio en su cabeza, y ahí el profesor Toledo, distinguido profesor de finanzas, nos podría hablar de costo de agencia. Si únicamente usa ese mindset y solo está pensando en el próximo trimestre, el tipo de decisiones que va a estar tomando y el tipo de evaluaciones de proyectos que va a estar haciendo va a ser para optimizar el próximo trimestre. Pero lo que nos muestra, y la teoría económica sí lo dice, que nosotros lo que tenemos que optar es por proyectos que generen valor a largo plazo. Y eso no lo puedo hacer evaluando el impacto que va a tener el próximo trimestre, sino lo tengo que hacer evaluando el impacto que va a tener en los próximos 10 años. Y por eso, Iván, hablamos de que es un aspecto positivo y que la empresa familiar esté dispuesta a pensar en el largo plazo para invertir en el largo plazo. Yo no estoy pensando en el próximo quarter, no estoy pensando en el próximo trimestre. Obviamente estoy pensando, pero también estoy pensando en un horizonte temporal mucho más largo, y eso generalmente se da en la empresa familiar. Jorge también tiene una pregunta aquí. Bueno, gracias Jorge por las felicitaciones. ¿Qué nuevos riesgos advierte que se enfrentarán quienes quieren formar una empresa familiar post pandemia? A ver, yo siento que generalmente, dos cosas que son muy divertidas de la empresa familiar. Casi el 85% de los nuevos negocios en el mundo se financian con capital familiar. ¿Sí? Así que hay alta probabilidad que las próximas empresas que se creen en Chile después de la pandemia sean familiares. Ahora, como toda empresa al inicio, yo les diré que probablemente el foco de ustedes no tiene que estar en la familia, porque el foco de la familia se empieza a dar cuando la empresa empieza a crecer. Por lo tanto, les diría que el foco, y ahí los invito a que puedan ver el ciclo de charlas que hicimos gestionando la crisis, está en el YouTube, en el canal de YouTube de nuestra Escuela de Negocios, donde varios de nuestros expertos por casi 2 semanas estuvieron dando tips de cómo enfrentar esto. Y hay una muy interesante de Luciano Castellucci con respecto a la marca y a cómo la empresa se tiene que parar. Yo creo que el gran desafío va a ser enfrentar un escenario de recesión muy fuerte, y por lo tanto lo que tenemos que entender cuáles van a ser los espacios de oportunidad en ese espacio de recesión. Estamos
también diseñando en la Escuela de Negocios un ciclo nuevo que va a tratar de eso. Esperemos tenerlo en breve. Pero yo creo que ahí, Jorge, haciendo foco en el tema más empresa familiar, yo creo que te diré que el desafío va a estar en la empresa y no en la familia, en todo caso. Así que creo que ahí, por ahí tiene que venir tu preocupación. Voy a ir con la última, antes que, pues ya estamos bien pasados. Y voy a elegirla así como al azar. Max nos dice, ¿qué pasa cuando una generación no quiere asumir los roles en la empresa? ¿Cuál es la mejor opción que se debe tomar? ¿Esperar la siguiente generación y buscar talento externo o existen otras opciones? Súper buena pregunta, Max. Si hubiéramos tenido mucho más tiempo, podríamos haber estado hablando un poco de qué entendemos nosotros por sucesión. Pero sí podemos, mira, y voy a remitirme a una slide que teníamos por acá, la voy a buscar. Voy a buscar porque creo que es relevante. Esta. Sí. Esta. Te voy a compartir ahí. Esta slide. Para mí ese es el secreto de lo que vos estás diciendo, Max, radica en esto. En que probablemente esta creación de valor transgeneracional, y ahí hay un error muchas veces, se piensa que yo puedo crearle valor a la empresa familiar únicamente estando 24/7 al servicio de la empresa, atrás de la caja, ¿no? Atendiendo a los proveedores, y quizás tus habilidades y tus competencias no son esas. Y quizás vos le podés aportar mucho más valor a la empresa familiar desde otra posición, asesorándola, empujándola, y si no hay nadie de los miembros de la familia que se sientan con competencias o con la motivación para ser parte de la empresa familiar, bueno, quizás ahí la mejor opción es, como decías en tu pregunta, ir a un modelo totalmente profesional, donde toda la estructura organizacional sea no familiar, pero ahí el gran secreto está que entonces tu desafío está en tener accionistas responsables. Y yo siempre digo que el gran desafío de la empresa familiar es formar accionistas responsables. Si en esa búsqueda de formar accionistas responsables, además encontramos que son o que tienen la motivación y las competencias para estar en la empresa, genial, serán parte de la gestión del día a día. Pero si no, tienen que ser accionistas responsables, capaces de entender y controlar lo que está pasando en la empresa y de entender y controlar desde un directorio o desde alguna otra estructura la gestión de un equipo de ejecutivos no familiares. Pero yo te diré que para mí el secreto está en esto, en decir, cómo yo o desde qué lugar yo soy capaz de crearle valor a la empresa familiar, y esa crearle valor a la empresa familiar no siempre, o no tiene por qué ser estando detrás de la caja 24/7, atendiendo a los proveedores, pintando la cerca, haciendo todo. ¿Sí? Así que, bueno, eso fue un poco las ideas que quería compartir con ustedes. Quedaron muchas preguntas, tendríamos para mucho más rato, la verdad que quedaron muchas preguntas, disculpen si quedaron muchas preguntas. Le vamos a subir la PowerPoint, así que no se preocupen, vamos a dejar en el YouTube en el canal de YouTube de la escuela esta charla con ustedes y ahí van a poder encontrar la presentación. Por mi parte, muchas gracias de vuelta, Andrés, por la invitación y muchas gracias a todos por su tiempo. Hemos tenido mucha gente conectada, así que muchas gracias por su tiempo. Todo suyo, don Andrés. Muchas gracias a ti, Horacio, por la excelente presentación. Ahí estaba viendo, ¿no es cierto?, los mensajes también a través de Facebook que llegaban.
con buenas preguntas y con el mismo chat y agradecimiento. Así que agradecerte a ti también, y muy importante agradecer a todos los participantes, comillas, virtuales hoy día, de manera que estén atentos para próximas invitaciones que podamos hacerles llegar para que participemos en este tipo de actividades en que podemos promover justamente, como a nosotros nos interesa como Escuela de Negocios, estos conceptos de día a día, estos conceptos estratégicos. Sí, muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, Horacio. gracias, gracias A Andrés. cuidarse. Chau, chau. Listo. Muchas gracias. Adiós.